Regresamos de la tanda, dando inicio al segundo bloque. Bueno, hablamos un poquito de libros, de un lindo debate, Extenso. Extenso, me encantó. ¿Va a haber parte 2? Seguramente, porque tenemos No se sabe. No, sí. Ya nos adelantaron algo. Sí tenemos, porque hay otra efeméride el 15 de junio acá en Argentina, que es el día del libro acá. Y... ¿Está chequeado? Sí, está chequeado, lo chequeé. Tiró el duro por Dieguito. Yo tengo que dejar espacio para la duda. Bueno, sí. ¿Está chequeado o tiramos chivo? Está chequeado. El momento tiramos chivo. Y de la seguimos. posverdad, digamos. Y seguimos con el debate porque está muy interesante. Pauli, ¿nos Y querés bueno, preguntar sumamos algo? a la mesa, virtualmente, a otra escritora, abogada, autora de 6 libros, 4 antologías, 2 novelas, nacida en Países Bajos, que vive hace más de 10 años en San Juan, Melissa Cabello. Hola, Meli. Hola Pau, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo andan chicas? Buenas. Buenas. ¿todo bien? Hola, las estaba escuchando. Ay, qué Ay, linda. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No, la última parte no escuché, yo escuché cuando estaban hablando de Mariana Enríquez cuando vino acá a San Juan, que yo también fui, hice la cola para que me firmara un libro, me tuviera autógrafo, así que nada, y también banco a Edgar Allan Poe y a Cortázar. Bien, Amamos. te quería preguntar, cuando estuvo Mariana Enríquez en la fila, ¿no te sentiste como un poco groupie o fan? Es que yo recuerdo... Sí. Sí. Sí, pero por fin yo creo que es la primera vez que hago cola y engancho un autor, ¿viste? Porque es muy raro, si no, es algo que vayas a la Feria del Libro de Buenos Aires, pero ni siquiera. No nos toca acá desde San Juan a veces. Claro, estaba bueno porque también la iniciativa de ella fue muy federal, esta idea de ir provincia Sí. por provincia y quedarse no solamente en Cava. No, y aparte también charlar, estuvo súper interesante después el evento porque hablaba mucho del proceso de escritura. Y cuando uno escribe, quizás es súper interesante. A mí me encanta, a veces encontrás lugares comunes y decís, bueno, ya también le pasa. Te quería preguntar, porque bueno, no lo mencioné, pero lo hago ahora. Sos parte de Las Jinetes de la Palabra, Sí. que está conformado por Alejandra Bondanza, Melissa Díaz, Gabriela Nebro. ¿Cómo nació ese grupo? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué las mueve Mira. a escribir juntas? Mira, en realidad escribir juntas no escribimos juntas, sino que cada una tiene como su impronta. Lo que hacemos es pensar en esto de acercar al lector y al escritor en eventos. Entonces, una merienda literaria, compartiendo un café, o por ejemplo, una vez hicimos lectura de textos eróticos en una vinoteca. Entonces, con vino y empanadas. Es como buscar un poco de salir. A ver, la tarea del escritor es una tarea totalmente solitaria. Y después, tu lector, vos no sabés qué es lo que piensa, porque no es como en una obra de teatro que termina, te abuchean o te aplauden. Vos no sabés, eso queda en la intimidad de la casa del lector. Entonces, tener ese acercamiento es súper importante, o sea, está buenísimo. Hay que hacer un poco de agitar un poco el avispero con ese tipo de eventos. ¿Y cómo surgió? Una vez nos encontramos con Ale Bondanza y le dije, che, ¿qué tal si hacemos esto? Le copó la idea y ahí surgió. O sea, no fue algo súper meditado, sino que fue quizás un impulso del momento, ¿no? Me encanta, me encanta. Hace muy poco publicaste el libro El Hijo Sapo, Sí. relacionado con esto de lecturas compartidas también. Es una antología que abordan temáticas relacionadas con el realismo, con los conflictos familiares. ¿Qué diferencias encontrás con otras producciones que has hecho anteriormente? Mira, yo siempre arranqué desde el punto de vista de cuento, lo fui haciendo cada vez más extenso hasta llegar a nouvelles, las 2 nouvelles que publiqué, y generalmente siempre me moví en el lado de lo fantástico. Muchas brujas, muchos lobisones, salamancas, es más, mi novela Lo que la luz no toca trata sobre todo eso. O sea, tenemos brujas, tenemos al hombre lobo y tenemos al diablo metido en una salamanca. Generalmente estuve en ese, siempre metiendo algo fantástico. Y en esta antología, no. En realidad ya es quilombos familiares, mucho quilombo familiar, gente que no es lo que parece, pero tampoco es algo sobrenatural, sino que es todo realista. ¿Y cómo te sentiste
la primera vez que publicaste algo? ¿Cómo ves tu vínculo con el lector? Si bien decís que es algo muy íntimo, pero ¿tenés algún lector ideal para el cual vos escribas? Mira, a mí por un lado me gusta, a ver, yo no soy de acá de San Juan, yo me crié en Bahía Blanca. Entonces cuando llegué acá conocí un montón de historias, como les digo, todo el tema de las brujas de Albardón, la Salamanca, todas esas cosas me resultaron fantásticas y me recontra trajeron. Entonces, por un lado, me gusta escribir sobre eso porque es como dar a conocer el lugar donde uno vive, ¿no? O sea, hay un montón de temas que se pueden abordar de San Juan y la gente que es de afuera le resulta súper interesante. Entonces, eso por un lado me gusta, hacer llegar que conozcan esto. Y también la gente de acá de San Juan, una vuelta, o sea, proponerles una vuelta de tuerca sobre las historias de acá. La segunda novela que escribí, que se llama Línea 20, es una comedia que es sobre unos colectiveros en la década del 40, antes del terremoto, por ejemplo. Entonces también, pensar la ciudad antes del terremoto del 44. Eso es lo que me parece súper interesante. Y con respecto a lo que me preguntabas, cómo me sentí la primera vez que publiqué mi primera antología de cuentos, mira, por un lado lo sentí como una necesidad de cerrar esos cuentos, porque si no, no los terminás más de corregir. O sea, cuando publicás es como si fuera, no sé, el que te dan el diploma cuando egresaste o la fiesta de egresados, listo, lo cerraste ese tema y ya está, no volvés atrás. Por otro lado, también me sentí una cara dura, no te voy a mentir. Pues, bueno, pero bueno, eso es lo que a veces a uno le pasa, ¿no? Que te sentís re cara dura. Y un poco es creérsela también. Es sí, pero te digo, es como, hay días que te la recrees y hay días que no. Que decís, ay, no puede ser. Bueno, eso sí. Y también sí. pasaste desde el papel a plataformas como Wattpad. ¿Qué Sí. destacás de esta transición de...? ¿Es diferente la producción? ¿Cómo te llevas con el...? Mira, yo la producción, tengo una novela en Wattpad que ahora que creo que dejé algunos capítulos, creo que no la dejé entera, que esa, o sea, la empecé en un mundial de escritura, después la seguí por mi cuenta, la terminé y después la empecé a subir por capítulos, y lo que me gustaba de la plataforma de Wattpad era tener, volvemos a una inmediatez con el contacto con el lector, porque te comentaban, que es lo mismo que pasaba cuando subía textos en Instagram. Tenés un interlocutor, ¿no? Que en el libro físico por ahí no. O sea, eso es lo que está bueno de las plataformas, esa relación que tenés con el lector. Y bueno, ahora esa misma novela la tengo en stand-by buscando editorial. Así que, tirándome un lance. Tiramos chivo. Teniendo en cuenta este cambio de percepción, de bueno, ahora el lector también me puede responder automáticamente. ¿Vos considerás que la relación libro como objeto, libro-papel, ahora que se ha popularizado tanto, ha cambiado la forma de leer también? Mira, yo creo que hay un fenómeno. O tenés novels, quizás se ven más novels más cortas, las mías son cortas, ponele, o ya te vas por el otro extremo de sagas largas, de muchos libros y bien gordos. ¿Viste? A veces quizás es difícil encontrar el término medio en lo que veo publicado. Yo te digo porque tengo amigas en Buenos Aires que también publican. Y también, bueno, también depende de esto, ¿no? Si conseguís editorial o no conseguís editorial. ¿Qué tipo de editorial conseguís? Si es de las de, no te diría quizás tanto de autopublicación, sino las de coedición. Está todo el tema de la preventa. Hay un montón de cosas del mercado que influyen, yo creo, en cómo se está tratando la parte literaria. Uh-huh. Sí. Hola Melissa, ¿cómo estás? Soy Hola, Isa Guevara ¿cómo estás? y quería preguntarte qué consejo le darías a alguien joven que quiere escribir y aún no se anima a compartir lo que hace. Bueno, primero que para mí lo que me resulta fundamental es el tema del taller literario. Mira, yo sigo yendo a talleres, o sea, tengo 6 libros publicados y sigo llevando mis textos que están en proceso al taller literario. O sea, es una cuestión que primero te leen tus pares y tenés a alguien que te guía. Y también, lo que está bueno que son talleres que se lee y se escribe, entonces también a veces el profesor o quien da el taller te lleva a conocer otros autores. Entonces, para mí, si querés empezar a escribir, es fundamental, o sea, para mí lo mejor es un taller. Por esto también de que no tenés esa tarea solitaria, sino que tenés un feedback con un compañero y con también el docente.
Eso para mí es fundamental. Hacer circular los textos también. Totalmente. Sí. Hola Melissa, Sí, ¿cómo estás? Mirá, Hola. bueno, nos comentaste que hiciste, bueno, que tenés tus libros. ¿Querés decirnos dónde conseguirlos, dónde los podemos conseguir o qué proyectos tenés? Bueno, mira, yo claro. tengo 2 publicados con una editorial en realidad 3 publicados con 2 editoriales de Buenos Aires. Tengo Realidades Irreales, que es una antología de cuentos, y Lo que la luz no toca, los tengo publicados en Clara Better. Y después El hijo sapo en la editorial Caburé. Esos los pueden conseguir desde las páginas de ellos. Y después tengo publicados con la editorial Abdula de acá de San Juan. Tengo Cuentos Amontonados, que es mi primer libro de cuentos. Tengo uno que ya está como agotado, que era Aún quedamos en pie. Y después tengo mi novela Línea 20, que bueno, los tengo yo, así que cualquier cosa me pueden contactar. Yo también tengo ejemplares de todos en realidad. ¿En qué red social te podemos mi contactar? Instagram, claro, les iba a pasar mi Instagram. Mi Instagram es Melissa Cabello 20. Ahí me pueden buscar. Y la idea mía es próximamente en junio hacer la presentación del Hijo Sapo, Buenísimo. acá en San Juan. Y en Bueno. cuanto a mis planes, bueno, yo ahora en septiembre voy a publicar, si todo va bien, un poemario, mi primer poemario. Así que eso sería también una novedad. Pero bueno, siempre escribiendo. Ahora tengo un bebé, así que se complica un poco, pero uno encuentra nuevos formatos de escritura. Tal cual. ¿Cómo la llevas con el baby y escribiendo? Mira, por un lado la parte de lectura, porque uno como escritor tiene que ser buen lector, estoy leyendo un montón. La verdad que en las primeras épocas, cuando yo estaba con la licencia por maternidad y dando pecho, leí muchísimo. Y después me descubrí que puedo escribir con el teléfono, algo que antes yo ni a gancho lo hubiera agarrado. O sea, yo necesitaba mi computadora, el teclado y todo. Bueno, no, ahora escribo así como venga con el teléfono en Google Docs y puedo escribir. De a poquito, pero voy escribiendo. Bueno. Buenísimo. Un placer, Melissa. Bueno, chicas, y gracias, Cualquier y cosa. que sigan con el lindo tema, el de la lectura. Precioso, precioso. Y tenerte acá invitada también. Bueno, y les agradezco también por invitarme. No, bueno. no hay de qué. Vamos a seguir hablando de esto porque la literatura, la lectura, los derechos de autor. Tienen publicar, demasiadas tenemos un aristas, montón sí. para hablar. sí, mucho. Hay Demasiado. muchísimo, no terminamos más. No, olvídate. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, chicas, gracias por invitarme al programa. No, por favor. Conversamos con Nos la vemos. escritora Nos y vemos. abogada Melissa Cabello, que nos compartió un montón de cosas. Qué lindo esto de poder, entender nuestro rol como escritores, pero también como lectores, y no dejar no creérnosla tanto, digamos. Qué bueno que ella sigue volviendo a los clubes de lectura, a seguir aprendiendo, porque uno nunca termina por acabar esa tarea, ¿no? No, y resaltar mucho esto, que una frase que me resonó, que es: para ser buen escritor hay que ser buen lector, así que tenerlo justamente en cuenta, sí. nuestra escritura es la respuesta también de todos nuestros consumos anteriores, así que, y vivencias, obviamente. Sí, algo que no queremos dejar afuera de este programa, sobre todo cuando estábamos hablando de adaptaciones y todas estas cuestiones, es el tema de los derechos de autor, que es algo muy importante en este panorama, sobre todo a la hora de publicar o de compartir, por ejemplo, en plataformas. Es este derecho, que es el conjunto de normas jurídicas que protegen a los autores y a todas las creaciones originales que produzcan. O sea, pueden ser literario, artístico, científico, técnico, y son los derechos exclusivos que la ley le va a otorgar a ese autor, ¿no? Y podemos tener dos tipos. Tenemos los derechos morales, por un lado, que son los que son inalienables e irrenunciables, que son el ser reconocido como autor, por ejemplo, o la integridad de la obra, ¿no? Esto de nadie la puede modificar, ¿no? O sea, es como justamente irrenunciable, es algo que se adquiere tal cual. Y luego los derechos patrimoniales o económicos, que son transferibles y que son los que autorizan a explotar económicamente las obras, ¿sí? Como por ejemplo esto de las adaptaciones, ¿no? Para que una compañía de cine quiera adaptar un libro, tiene que adquirir los derechos sobre eso para poder, porque si no estaríamos incurriendo en un delito, como De hecho, Nosferatus nace así. Claro, porque no consiguieron los derechos de Drácula. Claro. Sí. Y por eso, hicieron tiene curiosas similitudes, si lo ven. También, hay otra historia muy divertida que no muchos conocen relacionada con Drácula, que es una violación tremenda de ese derecho,
porque durante casi un siglo las personas que vivían, creo que en Islandia, sí, que vivían en Islandia, leyeron una versión creyendo que era la verdadera, pero en realidad el traductor no le había gustado para dónde iba la historia de Podría la ser yo tranquilamente. Entonces la cambió, y resulta que al ser un idioma que pensemos que en Islandia es un país con muy poca gente, que no tanta gente habla, durante, bueno, cerca de un siglo, una población entera creyó que esa era la verdadera versión de Drácula y no Drácula de Bram Stoker. Y actualmente esa versión se publica, pero con otro nombre y el nombre del traductor. Sería como una especie de fanfiction, ¿no? Claro. Mirá, de los primeros. De los primeros. Precursor. Si hablamos de estos derechos, obviamente siempre tenemos entidades internacionales que protegen los derechos de autor, que son, bueno, tenemos el convenio de Berna, que es la base del sistema moderno respecto a los derechos de autor, el convenio del OMPI y el acuerdo TRIPS, que establece los estándares mínimos, ¿sí? En Argentina particularmente tenemos la ley 11.723 que regula, ¿no? Qué obras se protegen, cómo se protegen, cuáles son las sanciones que existen en caso de que se violen estos derechos. Y cuando hablamos de estas sanciones, tenemos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué consecuencias hay? Y por lo general las vías más, las comunes, ¿no? O sea, las que se utilizan siempre son, por un lado, la vía civil, donde se pueden interponer denuncias para obtener alguna indemnización o algo para que se cese ese uso no autorizado, ¿sí? O una medida cautelar, por ejemplo. Y obviamente, ya metiéndonos en un terreno un poco más profundo, el derecho penal, cuando nos adentramos, ¿no? Con esto de, por ejemplo, el plagio y todas estas cuestiones que ya son de delitos, básicamente. Bien. Así que sostenemos que esto es muy importante para todos los autores que quieran publicar, ya sea en una plataforma digital, en escrito, igual, esto es un trámite, así que nada, a tenerlo muy en cuenta. ¿Cuándo es un plagio y cuándo es un homenaje? Y mirá, la línea es muy delgada. La línea es muy delgada porque justamente uno se puede amparar en la imaginación. El tema es que si ya hay un registro de una obra y vos ves que es muy similar, pero obviamente siempre atendemos a que todo puede ser, tiene que ser analizado el caso en concreto. No. Es lo que decimos todos los abogados y futuros abogados. Depende del caso en concreto, excepto disposición legal en contrario. Bueno. Tenemos mucho que hablar, muchachas. Vamos al programa. Lo dije en por dos porque esto me parecía fundamental. Claro, no, sí, y más porque la efeméride lo ameritaba. Sí, sí, sí. Yo te quería comentar algo porque a veces cuando uno publica, ya sea en internet o libros, surgen dudas de se le habrá ocurrido a alguien la misma historia. Y me había comentado a mí un abogado que es Germán Rodríguez, que él habla mucho del derecho de autor, que también hay que probar, ¿no? Que ese autor que cometió el plagio, ¿no? Estuvo en contacto con la obra, pudo haber estado. Sí. Digamos, ¿cómo funciona eso si a una persona le pasa, ¿no? Esa desgracia, creo yo, de haber publicado algo y que en realidad ya se hizo antes y no tenía idea, ¿no? Y lo que pasa es que es toda una cuestión ya de derecho procesal. Claro. Que es muy particular. Por lo general, todos los casos son distintos, pero la ley ya prevé, de hecho, la ley 11.723. Nos vamos. Bueno, perdón que les corte. Parte 2. Pero buenísimo, pero hermoso. Bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Código Común, diálogos que nos unen, voces que transforman. Nos encontramos el viernes que viene a las... No, el viernes que viene no. El viernes 9. En algún momento. El 9 de mayo. El 9 de mayo. Bueno, por las mismas plataformas de siempre. Y bueno, besos. Recuerden seguirnos en Instagram, @comuncódigo, para mantenernos en contacto y para que sepan todas las actualizaciones sobre el próximo programa. Y que sean parte del código. Chao, chao, chao.